Don't stop. Don't stop. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por este espacio que han decidido participar, un espacio que han decidido regalarse a ustedes mismos para poder mejorar esa búsqueda de empleo en la que seguramente están o para poder ayudar a alguien que está en ese proceso de búsqueda de empleo. Quiero arrancar nuestra primer sesión del día con esta pregunta. ¿Tu hoja de vida o currículum refleja realmente lo que sabes y lo que puedes hacer? ¿Cómo se sienten ustedes? Si evalúan de 1 a 10, ¿cómo se sienten con su actual hoja de vida o con su actual currículum? Bueno, me imagino que si estamos acá hoy todos es porque no se sienten completamente satisfechos y el propósito justamente de este entrenamiento es entregarles herramientas que puedan utilizar no solamente en la hoja de vida, sino en todo el proceso de búsqueda de empleo para reducir los tiempos. En Latinoamérica el proceso de búsqueda de empleo se está demorando entre 4 y 12 meses. Y estoy completamente seguro que ese es un tiempo que no queremos esperar, que no queremos estar 12 meses esperando para reubicarnos laboralmente. Y allí nace este entrenamiento y este entrenamiento es precisamente para que el tiempo sea mucho menos. Los motivos por los cuales ustedes están hoy con nosotros definitivamente es porque están en una búsqueda de empleo, están pensando en incrementar sus ingresos, puede ser un ascenso o buscar un empleo nuevo, están o hacen parte en este momento de un proceso de selección o han hecho parte de procesos de selección y no han tenido los resultados que estaban esperando. Así que si estos motivos que están en la pantalla son justamente los motivos que los trajeron a este entrenamiento, definitivamente van a salir, van a terminar después de esta hora con muchísima información que les va a enriquecer el proceso y que les va a permitir cambiar esos resultados que han tenido. Y es que la clave de estos procesos y la clave para que se puedan ubicar laboralmente es justamente eso que tenemos en la pantalla, actitud. Una actitud positiva en un proceso de búsqueda de empleo es muy difícil, sin embargo es la clave para que podamos alcanzar esa meta, para que podamos llegar a ese empleo que queremos tener y no al que nos toca acomodarnos sencillamente porque no tenemos otra opción. Y para poder mantener la actitud, para poder tener esa actitud arriba, debemos tener una estrategia. Y esa estrategia es la que les voy a enseñar el día de hoy, es la que voy a compartir con ustedes, es una estrategia probada y que más allá de entregarles muchos elementos que probablemente no sabían, algunos sí sabían o no sabían cómo utilizarlos, les va a mantener la actitud positiva. Tenemos 7 pasos para esa estrategia y esa estrategia arranca con el primer paso que es, vamos a aceptar por aquí a alguien más que está llegando a la sala, perfecto. El primer paso es la autodisciplina. La autodisciplina es, como su nombre lo indica, una necesidad que nace precisamente de nosotros y que nos permite cambiar los hábitos, no dejar hábitos, porque los hábitos solamente los podemos reemplazar, se trata de cambiar hábitos. Dejar hábitos que son negativos, reconocerlos, identificarlos, cambiarlos por nuevos hábitos y que estos nuevos hábitos estén orientados precisamente a cumplir nuestros objetivos, que nos den la información y que nos den todo lo que nosotros necesitamos para cumplir esos objetivos. Entonces, el primer punto es cambiar esos hábitos negativos, identificar cuáles son esas costumbres o esas acciones que tenemos diariamente que nos están alejando de cumplir objetivos. Puede ser solamente en términos de la búsqueda de empleo o puede ser en otros aspectos de nuestra vida. Podemos tener hábitos negativos en otros aspectos de nuestra vida y que pueden estar afectando cumplir objetivos. Hábitos negativos que ustedes tengan, muchachos que están en el chat, Viviana, Juan Carlos, Livia, Uriel, Lisette, ¿qué hábitos negativos se les vienen a la mente que podrían cambiar o que podrían estar afectando en este momento el cumplir esas metas?
Hablamos de hábitos con esas actividades que hacemos, que son acciones que nosotros ejecutamos diariamente, como fumar, como no tener unos horarios de descanso. Bueno, se me vienen a la mente muchos hábitos que podrían estar afectando nuestro desempeño en una tarea tan importante como buscar empleo. Entonces, para poder cambiar esos hábitos, necesitamos pensar en los hábitos que estén alineados con el quién queremos ser. No solamente qué necesitamos o qué debemos hacer, sino quién queremos ser. Queremos ser un ejemplo, queremos ser una persona exitosa, queremos ser una persona adinerada, queremos ser una persona disciplinada. Cuando identificamos quién queremos ser, vamos a identificar mucho más fácil ese qué debemos hacer y vamos a reconocer qué debemos dejar de hacer. Hay algo que seguramente ustedes han escuchado y es sobre la ley de la atracción. No estoy muy alineado con ese tipo de teorías, pero hay un caso especial que se me viene a la mente y viene conectado justamente con este tema de los hábitos. Seguramente ustedes recuerdan a Jim Carrey, un actor de Hollywood. Él en alguna de sus entrevistas manifiesta que hizo un compromiso consigo mismo y el compromiso estaba en ganar 10 millones de dólares. Él escribió en una servilleta que se debía a sí mismo 10 millones de dólares. Él guardó esa servilleta y después de 7 años, buscando y siempre pensando en cumplir ese compromiso que había hecho consigo mismo, hizo unos cambios de hábito y ahí es donde traemos esa historia a esta parte del entrenamiento, y es que cambió los hábitos, cambió muchas formas que tenía él de pensar y de interpretar las situaciones que tenía que vivir para poder cumplir su compromiso. Y al lograr cumplir su compromiso, pues definitivamente alcanzó el éxito que seguramente todos conocemos. Entonces, cuando hablamos de cambiar esos hábitos negativos, es el primer paso para generar autodisciplina. El segundo paso es controlar nuestras emociones. Reconocer cuáles son nuestras emociones, reconocer qué está causando esas emociones negativas y mantener unas reacciones que sean moderadas frente a cualquier situación, por difícil que parezca. Ese control de emociones, ese control sobre la frustración, sobre la rabia, sobre la tristeza, sobre el desánimo, como nos decía Viviana hace un momento, nos va a permitir tener mayor claridad sobre las necesidades que tenemos y las cosas que definitivamente debemos hacer o queremos hacer. Un punto adicional para generar esa autodisciplina es incrementar nuestra actividad física. Usualmente cuando estamos en el proceso de búsqueda de empleo, si no estamos trabajando, no estamos hablando de cambiar de empleo, sino encontrar un empleo. Nuestra tendencia es estar en la casa, de pronto dedicarnos más a hacer las cosas desde el computador, buscar el trabajo desde el computador, buscar las oportunidades a las cuales voy a aplicar desde la sala de mi casa. Es importante que nosotros generemos una actividad física adicional, diligencias que se hagan fuera de la casa. Hoy en día es muy fácil pagar todos los servicios, pagar todos los recibos que tenemos de la casa por internet, y eso hace que nosotros estemos siempre dentro de la casa y eso reduce nuestra actividad física. Una necesidad importante para la autodisciplina es definitivamente crear esos espacios donde nosotros tengamos que desplazarnos físicamente, llevar a los niños al colegio, llevar a la mascota al parque, pagar los recibos directamente en las oficinas del banco, en las oficinas de las empresas, y no hacerlo por internet. Ese tipo de actividades adicionales les van a inyectar energía y esa energía se va a ver reflejada en pasos que vamos a ver más adelante, que son muy importantes para que ustedes puedan encontrar un empleo. Crear recordatorios definitivamente es muy importante. Nosotros identificamos en algunos momentos situaciones o acciones que debemos tomar y se nos pasan. Entonces debemos generar una actividad o generar un hábito de crear recordatorios que nos permitan tener control sobre esas actividades o esas acciones que marcan la diferencia en nuestro proceso de búsqueda de empleo. Entonces, en la actualidad hay unas aplicaciones para los teléfonos celulares que son muy útiles y son muy prácticas justamente para recordar esas actividades que son tan importantes. Una llamada, un correo electrónico,
una modificación en la hoja de vida o en el currículum, conectar con una persona en LinkedIn, llamar a una persona o asistir a un taller de formación que nos pueda ayudar, puede ser virtual o puede ser presencial, pero es necesario aprovechar todas esas oportunidades y tener muy presente cuáles son los compromisos que estamos asumiendo y tener muy presente cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar. Y finalmente, conocer nuestros motores, conocer qué es lo que nos mueve. Usualmente los seres humanos tenemos la tendencia a estar dentro de nuestra zona de confort. Nos gusta estar en una zona de confort porque no es tan exigente, porque es más tranquila, porque nos permite escapar al miedo de conocer lo nuevo. Pero esa zona de confort no nos permite justamente dar el paso que necesitamos para alcanzar el trabajo que queremos tener, para generar la impresión en una entrevista que queremos generar. Entonces, es necesario que hagamos algo que nos saque de esa zona de confort, que rompa la rutina, que rompa el patrón. ¿Qué podemos hacer? Si normalmente yo tomo una ducha con agua caliente y estoy muy cómodo en la ducha, para poder generar esa autodisciplina y para poder generar impacto en este proceso de búsqueda de empleo, vamos a empezar a tomar una ducha fría. Vamos a desayunar con algo que usualmente no comemos. Vamos a buscar esas acciones, esos cambios que rompan el patrón y que nos saquen completamente de esa zona de confort. Al sacarnos de la zona de confort, nuestra creatividad aumenta, nuestra energía aumenta y los resultados se van a ver inmediatamente. Muchachos, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer en el chat. Hay un botón en las opciones de Zoom que también dice alzar la mano para que yo les pueda dar la palabra y podamos hacer de la clase algo mucho más dinámico. Eso es uno de los propósitos que tiene que utilizarnos Zoom, entonces siéntanse en toda la libertad de participar, preguntar, comentar, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? El segundo paso de nuestra estrategia para encontrar empleo es conocer el mercado. En la pantalla ustedes ven lo que debemos hacer, explorar las vacantes abiertas y las tendencias del mercado. Entonces, para tener éxito es necesario conocer a dónde nos queremos ir a trabajar. Uno de los errores más frecuentes que tenemos cuando estamos buscando empleo es que queremos dispararle a cualquier mercado, a cualquier área, a cualquier empresa. Y en este momento las compañías están buscando, y nosotros como clientes también, estamos buscando personas especializadas. Las compañías también buscan personas especializadas. Entonces, concéntrate en el mercado, en la industria o en el grupo de industrias donde tu talento sería mejor valorado, donde te sentirías mucho más cómodo y empiezas a estudiar cuáles son las vacantes que hay en ese mercado. Empieza a reconocer si tienen algún tipo de tendencias por temporada o restricciones por temporada, restricciones geográficas. Si tú trabajas con petróleos y estás ubicado en Bogotá y quieres ubicarte en Bogotá, debes entender muy bien el mercado para saber cuáles son las necesidades de las empresas de hidrocarburos que tengan vacantes abiertas en Bogotá, porque usualmente si buscas con hidrocarburos en ciudades principales, es muy probable que no encuentres la vacante que estás necesitando o que tú quieres tener, sino que vas a encontrar vacantes en ciudades secundarias, que es donde están ubicados los pozos petroleros. Si estás trabajando con textiles, entonces identificar cuáles son las ciudades que te permiten encontrar mayor número de vacantes y analizar si dentro de tu estrategia es necesario considerar un cambio de ciudad o un cambio de la industria donde tú estás buscando o un cambio del cargo al que tú estás tratando de aplicar. Porque de esta manera estamos aumentando las oportunidades y estamos aumentando las opciones que vamos a tener aplicando a una posición. Conocer los detalles de la industria está muy conectado a conocer el mercado. Debes conocer, no debes ser necesariamente un experto en la industria, pero sí es necesario reconocer cuáles son los cambios y los comportamientos económicos que tiene la industria.
su dinámica hace que al inicio del año la industria sea un poco más lenta, pero al finalizar el año es una temporada de mayor movimiento, es cuando los clientes de esa compañía o de esa industria donde tú quieres trabajar empiezan a generar mayor dinámica en las empresas. Si es así, entonces hacia final de año va a haber mayores oportunidades de empleo en esa industria. Si por el contrario el inicio de año es mucho más movido, es mucho más exigente para esa industria que el final de año, entonces buscar empleo en esa industria hacia noviembre, diciembre va a ser mucho más difícil. Entonces es necesario que conozcas cuáles son las dinámicas en términos financieros y económicos de la industria donde tú quieres trabajar, para que entiendas qué tanto vas a tardar o qué tan difícil va a ser para ti ubicarte laboralmente en esa industria en específico. Si hay un cambio en el valor del dólar y eso afecta a la industria, también es necesario tenerlo en cuenta, porque cuando hay ese tipo de situaciones, las compañías van a reducir las contrataciones. Entonces, más allá de darte datos para saber cuándo aplicar en una posición, también te va a dar información que va a ser muy útil para ti durante una entrevista de trabajo o algo que se está utilizando con frecuencia en la actualidad, que son los assessments. Cuando tú llegas con esa información de la industria, es mucho más fácil para ti tomar decisiones con información limitada, que es lo que pasa en una entrevista o en un assessment. Entonces, importante conocer las vacantes y las tendencias que tiene la industria, conocer los detalles económicos y el comportamiento, las tendencias financieras que tiene la industria, comparar los salarios, importantísimo. No solamente para que tú sepas el rango salarial en el cual podría estar la posición en la que tú quieres estar, sino para contestar una pregunta muy difícil en la entrevista de trabajo, que es: ¿cuál es tu expectativa salarial? Para eso es necesario que conozcas los rangos salariales. Hoy en día en Internet encontramos muchas fuentes de información que nos habla de las diferencias salariales entre hombres, entre mujeres, entre industrias con el mismo cargo. También en las ciudades no es lo mismo trabajar en una ciudad principal como Bogotá, como México, que trabajar en una secundaria como podría ser en Colombia, Medellín o Cali, en donde los costos de vida son distintos y donde las compañías tienen unos rangos salariales más bajos. Entonces es importante conocer todos esos aspectos. Finalmente, y lo recomiendo en algunos de mis videos para quienes ya han visitado el canal, conocer no solo la industria de la cual tú quieres hacer parte, sino el cargo al que quieres aplicar. Evaluar ese cargo, evaluar las vacantes que están abiertas y compararlas con tu perfil. Lo ideal es que nosotros apliquemos a posiciones en donde nuestro perfil cumpla al menos el 70% de los requisitos o de los requerimientos que tiene la descripción del cargo. Si nosotros no cumplimos el 70%, bien sea por experiencia, por formación, por conocimientos, por ejecución de tareas, hay una serie de requerimientos en habilidades blandas y habilidades duras. Si nosotros no llegamos al menos al 70% de esas necesidades, nuestras opciones van a ser muy bajas. Es necesario conocer la descripción del cargo al cual queremos aplicar. En una compañía no es recomendable aplicar a más de 2 cargos dentro de una misma compañía, porque inmediatamente el seleccionador, el reclutador o el manager de reclutamiento para el área que se está reclutando va a descartar un perfil que se encuentre en más de 2 cargos. Incluso hay personas que lo hacen con un solo cargo, pero es saludable atacar al menos 2 oportunidades que sean relacionadas. Si yo estoy aplicando a analista de recursos humanos y al mismo tiempo estoy aplicando a recepcionista, no es muy coherente para la persona que me está seleccionando y probablemente me va a descartar en las 2 posiciones. El tercer paso, ya luego de hablar de la industria y de reconocer cuáles son las características de esa industria, de ese cargo que queremos ocupar, la empresa donde queremos estar. Como les mencionaba, en el canal de YouTube de la compañía tenemos un video especialmente creado
para generar ese análisis del cargo al que quieren aplicar. En las invitaciones que ustedes recibieron está el link para que puedan seguirnos, puedan suscribirse al canal y puedan encontrar más detalles sobre esa parte de entender el cargo al que quieran aplicar, entender la industria donde quieran aplicar. El tercer paso sería definitivamente conocer el perfil. Ya conoces cuál es la industria a la cual quieres aplicar, el cargo que quieres ocupar. Ahora hay que hablar de quién eres. Para eso, lo que podemos hacer es hablar con personas que hayan trabajado contigo, que hayan sido tus líderes en algún punto, compañeros de trabajo, personas que te conozcan muy bien, y pedirle a esas personas que te den. Perfecto. Bueno, gracias Ludivia, gracias Juan por confirmarme. Estábamos hablando entonces de acercarse a las personas que habían trabajado con ustedes y fortalecer el perfil hablando de la percepción que ellos tienen. Entonces, recibir retroalimentación de personas que hayan trabajado con ustedes les va a alimentar mucho el fortalecimiento de su perfil. Cuando estén hablando con estas personas, pídanles que sean crudos en la descripción de cómo es trabajar con ustedes, qué les gustaba de su trabajo, qué no les gustaba de su trabajo. Y cuando ustedes estén recibiendo esa información, háganlo de manera, estén abiertos a recibir esa información y no traten de refutar o justificar algo. Necesariamente necesitan conocer cuál es la percepción que tienen otras personas de ustedes y conectarlas con alguna necesidad. Ya ustedes analizarán individualmente qué necesitan corregir, qué necesitan cambiar, qué pueden resaltar, si hubo algo en el contexto trabajando con esa persona que pudo haber generado esa percepción negativa. Ya ustedes lo entenderán y lo analizarán profundamente, pero sí es muy importante que reciban esa retroalimentación de las personas que trabajan con ustedes, que les digan cuáles son las oportunidades que ustedes tuvieron y de esta manera ustedes poder identificar cuáles son las recomendaciones para hacerse a ustedes mismos o cuáles son las virtudes que pueden resaltar en su hoja de vida. Eso nos lleva entonces al cuarto punto, que es nuestra hoja de vida. La hoja de vida tiene una característica fundamental y es que debe contar una historia. Entonces, para la hoja de vida hablamos un poco de las partes que debe tener, que debe ser la información personal, por supuesto. Entonces la recomendación principal es tener el nombre en la parte superior de la primera hoja. Una hoja de vida debe estar entre 1 y 2 páginas, dependiendo mucho de la experiencia y la formación que tengas. Pero en la parte inicial de la hoja de vida está tu nombre, tu información de contacto, que no debemos incluir en nuestra hoja de vida: números de identificación como cédula de ciudadanía o número de identificación de cada país, tampoco la dirección donde vivimos. No debemos incluir nuestro estado civil, la edad. Eso realmente es irrelevante en la hoja de vida y lo que hace es ocupar un espacio que no va a agregarle valor. Entonces es importante que dentro de esa historia que queremos contar solamente utilicemos los elementos que le agregan valor a la historia y que el reclutador va a estar necesitando. Entonces necesitamos información personal básica, información de contacto, números de teléfono, correo electrónico, el correo electrónico que tú revisas con frecuencia. Un error que yo me encuentro con algunos candidatos en los procesos de selección es justamente que dejan un correo electrónico al cual acceden 1 o 2 veces al mes. Entonces van a perder comunicaciones. No olviden que una llamada por parte del reclutador, con las dinámicas que tenemos en la actualidad, estamos hablando de que para una posición un reclutador puede revisar entre 1.500 y 2.500 hojas de vida. Es decir, que solo va a llamar a los candidatos más fuertes, y si tiene alguna duda sobre tu perfil, si quiere revisar tu disponibilidad para una reunión o una llamada y aclarar dudas, lo va a hacer por correo electrónico y no va a llamarte a verificar esa información. Entonces, importante dejar un correo electrónico al cual tengas acceso frecuentemente. Para la historia quiero hacer un pequeño ejercicio. En su hoja de papel, si la tienen en la mano, escriban la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el logro más importante?
Y sobre esa pregunta, ¿quién se benefició de ese logro? ¿Se benefició la empresa? ¿Cómo se benefició la empresa? ¿Qué indicador, qué métrica, qué KPI reflejó ese beneficio? Las historias que nosotros podemos contar en nuestro perfil profesional deben estar conectadas justamente a esas preguntas que acabo de darle. ¿Cuál fue el logro más importante trabajando o cuál fue su logro profesional más importante? Para que sea el logro más importante, tuvo que haber beneficiado a la empresa. Si te benefició a ti, de pronto no es el logro más importante o no es el logro más estratégico para llevar a una entrevista de trabajo o llevar a una hoja de vida. Entonces, ¿cuál fue el logro más importante? ¿Quién se benefició? Y definitivamente la respuesta a esa pregunta debe ser la empresa. Porque la siguiente pregunta es ¿cómo la empresa se benefició de ese logro? Y para las empresas lo más importante es poder medir los resultados. Es decir, debe haber una métrica, debe haber un resultado, un indicador que me diga cómo se pudo medir ese logro. Vamos a hacer un ejemplo. Si estoy trabajando en el área de servicio al cliente y yo hice un cambio en el proceso de reclamaciones, el beneficio para la empresa fue reducir el número de clientes insatisfechos con el servicio. Y la métrica que me permitió medir ese resultado, que me permitió decir que ese fue un gran logro, es la métrica de clientes satisfechos, que pasó de 70% de nuestros clientes decían estar satisfechos a 80% de nuestros clientes dijeron estar satisfechos. Siempre debe haber una métrica o un indicador que justifique que ese logro fue representativo para la compañía, que mida el beneficio que la compañía tuvo. Si no se te viene a la mente en este momento un logro que haya afectado positivamente la compañía, debes pensarlo con mayor profundidad porque seguramente hay alguna acción, participaste en un proyecto, participaste en un proceso, iniciaste algún tipo de iniciativa en la compañía que finalmente impactó una métrica de manera positiva. Entonces, siempre identificar cuál fue el logro que benefició a la compañía y cómo se pudo medir ese logro. Ya teniendo clara la parte de la información, lo que debemos poner, nombre, información de contacto, lo que no debemos poner, nuestra dirección, números de identificación, números de tarjeta profesional, números de registro, que es información muy confidencial y que más allá de que no le agrega valor a la historia que estamos contando, podría generarles a ustedes algunas situaciones de riesgo, porque pues en un proceso de búsqueda de empleo estamos enviando las hojas de vida a muchos correos electrónicos, algunos que no conocemos, y esas personas podrían estar usando nuestra información de manera inadecuada. Entonces, por seguridad y por profesionalismo no incluimos ese tipo de información. Hablamos de un perfil profesional que debe tener las características del perfil profesional, es tener la experiencia, incluir cuánto es la experiencia que tú puedes agregarle a la compañía si la tienes. Si no la tienes, pues todavía no la incluirías en tu perfil, pero lo ideal es que el perfil tenga la experiencia, los logros más grandes que has tenido, los más significativos. Debe hablar de los aportes que has hecho a la compañía y debes hablar a futuro de los aportes que quieres hacerle a la compañía. Esto es muy importante y muchas personas lo dejan por fuera, y es que cuando estamos buscando un empleo, cuando nosotros estamos participando en un proceso de selección, debemos hablar de cuál va a ser nuestro aporte, qué es lo que nosotros vamos a agregar a un equipo de trabajo, no solamente lo que queremos, sino qué vamos a agregar, y un diferenciador. ¿Qué hace que tú seas diferente a otros candidatos que puedan tener una experiencia similar, una formación similar? ¿Cuál es esa diferencia? Me refiero nuevamente al canal de YouTube, se llama Edge Channel, en la invitación está el link para que puedan seguirnos en YouTube. Allí van a encontrar dos videos que son importantes. Un video que habla de cómo construir la hoja de vida, y ahí hay un ejercicio muy interesante de cómo marcar esa diferencia y utilizar las palabras indicadas en la construcción de nuestro perfil profesional. Y hay otro video que habla de cómo contar nuestra historia.
qué es lo que nosotros hemos vivido que nos hace diferentes a otras personas con el mismo perfil, viviendo en la misma ciudad y con la misma formación académica. Hoy en la actualidad encontramos muchas personas con perfiles muy similares al nuestro y desafortunadamente se hace mucho más difícil marcar la diferencia. Entonces, en el canal van a encontrar alguna profundización sobre estos puntos en específico. Teniendo entonces la información, el perfil, vamos a hablar de las habilidades. Es necesario que una hoja de vida tenga una sección de habilidades. Preferiblemente en esta sección vamos a evitar usar las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Para los que no lo tienen muy claro: liderazgo, responsabilidad, respeto, puntualidad, ese tipo de habilidades que definen la personalidad. Las habilidades duras, que son las que vamos a incluir en esta sección, son los conocimientos adicionales y conocimientos específicos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta sección de habilidades? Vamos a poner solamente la palabra clave que debe coincidir con la descripción del cargo. Si estamos aplicando a una posición de gerente de distribución, por ejemplo, y nos pide que tenga conocimiento en manejo de SAP, conocimiento avanzado en manejo de Excel, que tenga conocimientos financieros. Bueno, nos va a pedir algunos conocimientos específicos que son muy necesarios para la compañía en ese momento. ¿Qué hacemos nosotros? Si tenemos esas habilidades, lo que haremos es mencionar en esa sección esos conocimientos específicos que tenemos. Alguna certificación como Six Sigma, como certificación en metodologías ágiles, idiomas. En esta sección es donde podemos marcar nuestro inglés, nuestro portugués, nuestro francés, español para las personas que están fuera de Colombia y que están aplicando posiciones en países donde se habla inglés. Entonces, en las habilidades, en la sección de habilidades, vamos a poner el conocimiento específico que tenemos y preferiblemente que conecte con la descripción del cargo. Hay algo que quiero compartirles aquí y referente a la hoja de vida. El reclutador, el seleccionador de un cargo, no es un experto en el área. Una persona que está seleccionando un psicólogo para un colegio no es un experto en la orientación o una psicóloga orientadora, un psicólogo orientador. Solamente está buscando un perfil basado en unas palabras clave que le entregaron. Entonces, el seleccionador está buscando una persona graduada con especialización en psicología infantil, y aquí estoy adivinando un poco porque tampoco soy experto al respecto, pero está buscando un perfil específico con unas cualidades de conocimientos específicos también. Entonces, cuando el reclutador abre nuestra hoja de vida y encuentra que coinciden las habilidades con las que él está buscando, va a tomar más tiempo en analizar nuestro perfil y eso va a darnos una oportunidad adicional. Eso nos lleva entonces a la experiencia laboral. Para la experiencia laboral vamos a organizarla cronológicamente desde la más reciente a la más antigua, dejando el nombre de la empresa muy claro, el cargo que ocupamos y el periodo de tiempo que trabajamos en esa empresa. Es importante porque los reclutadores también van a guiarse de algunas empresas. Hoy en día que la dinámica de búsqueda de empleo depende mucho de la dinámica de los headhunters. En los headhunters, lo que hace el cazador, el reclutador, el seleccionador, es buscar en algunas empresas en específico donde sabe que la exigencia laboral es similar a la de su cliente. Entonces, si Google está buscando un desarrollador, trabajar en Microsoft, trabajar en Apple, puede ser un plus para ese perfil. Entonces es necesario que resaltes el nombre de la empresa y el cargo que ocupase en esa empresa. En cuanto a las funciones, mi recomendación siempre ha sido una serie de viñetas en las funciones, no un párrafo que cuente toda la historia de tu recorrido, sino una lista de funciones que ejecutaste, porque eso le va a dar dinámica a la lectura de la hoja de vida y es lo que hoy en día están buscando los seleccionadores. La formación profesional,
vamos a organizarla de la misma manera: el nombre de la institución, el título que obtuviste y la ciudad donde lo realizaste. Algo muy importante en cuanto a la hoja de vida: la hoja de vida debe enviarse en formato PDF. No es recomendable enviar hojas de vida en otros formatos por dos motivos. Si utilizamos algún archivo o alguna extensión que no sea usada con frecuencia, es probable que el reclutador tenga problemas al abrir el archivo y va a descartar nuestra hoja de vida. O si lo enviamos en Word o en PowerPoint, la hoja de vida pierde impacto y pierde ese profesionalismo que nosotros queremos reflejar. Entonces, siempre la hoja de vida en PDF, y el nombre del archivo debe ser el nombre de cada uno de ustedes. Si enviamos una hoja de vida que se llama hoja de vida, un archivo que se llama hoja de vida, hoja 1, hoja 3, hoja 4, para imprimir, bueno, cualquier otro nombre, seguramente, aparte de quitarle profesionalismo, se va a confundir ese archivo con los cientos de archivos que tiene abiertos el seleccionador para definir cuáles son los candidatos que van a pasar a la siguiente etapa. Entonces, importantísimo, tanto como las secciones, tanto como definir cuál es la historia que quiero contar, está el nombre del archivo, para que desde el nombre del archivo se pueda marcar una diferencia. Eso nos lleva a un quinto punto o quinto paso de nuestra estrategia para encontrar empleo, que se llama llamar la atención en 5 segundos. ¿De dónde viene todo eso? Hay una regla en selección, hay una regla en los procesos de selección modernos, es decir, de los últimos 5 años hacia acá, que se llama la regla de los 6 segundos. Como les decía, una persona que está seleccionando para una posición puede revisar entre 2.000 y 3.000 hojas de vida en una sola semana. Es decir, que tiene un tiempo limitado para revisar las hojas de vida. La regla de los 6 segundos quiere decir que una persona, un seleccionador, tarda solamente 6 segundos escaneando la hoja de vida y tomando la decisión si pasa al siguiente candidato o si se queda profundizando en ese perfil. Eso quiere decir que nosotros tenemos menos de 6 segundos en una hoja de vida para llamar la atención. ¿Qué busca un reclutador en la hoja de vida? Definitivamente el nombre. Cualquier formato de hoja de vida que tú quieras utilizar es correcto. Para elegir el formato debes entender muy bien la industria. Si estás aplicando a una posición que requiere seniority y que requiere más análisis, que requiere más estrategia, pues no vas a elegir un formato que tenga colores e imágenes, vas a irte por un formato mucho más sobrio. Si estás aplicando a una compañía que tiene una cultura organizacional muy creativa, diferente, viva, juvenil, entonces el formato que elijas podría incluir algunas imágenes, podría incluir algunos colores, incluso la foto en la parte superior. De todos modos, lo que busca el seleccionador en cualquiera de los formatos que tú elijas utilizar es en el título, en la parte más visible de la hoja de vida, tu nombre. Saber el nombre del candidato, saber el dueño de esa hoja de vida es fundamental para el seleccionador. Así que lo más visible de la hoja de vida debe ser tu nombre, y enseguida los datos de contacto principales, como el correo electrónico, el número de teléfono y redes sociales si vas a incluir. No recomiendo incluir nada más que LinkedIn, el perfil de LinkedIn, para que la persona, si la está leyendo en el computador, pueda darle clic y solucionar alguna duda que pueda tener. Lo segundo que busca un reclutador en esos 6 segundos que hace: lee el nombre, hace un escaneo general del perfil, que busca en el perfil, que no sea un perfil de más de un párrafo, que no tenga más de 6 líneas, es decir, un perfil muy concreto, pero no lo lee. En el escaneo que hace el seleccionador, solamente lee el título, hace un escaneo rápido del perfil para ver cuál es el tamaño, para ver si le despiertan esa necesidad para leer, y pasa directamente a la experiencia. Entonces, en la experiencia, si la organizas como les estaba diciendo, si la ponemos con el nombre de la empresa visible y con las funciones visibles, el reclutador, el seleccionador, va a encontrar palabras clave que está buscando
y ahí ya se acabaron los 5 segundos. Esos 5 segundos se convierten en 20 segundos si logramos capturar la atención de nuestro reclutador. Se convierten en 20 segundos donde va a hacer un segundo escaneo un poco más profundo. Aquí viene esto que dice la frase mágica. La primera frase de su perfil profesional debe resaltar lo más importante del perfil del candidato. Si lo más importante en tu perfil son los 20 años de experiencia, tu perfil profesional debe iniciar resaltando o haciendo alusión a esos 20 años de experiencia. Si lo más importante en tu perfil no es la experiencia, sino la formación, que tienes un doctorado, que tienes una maestría, que tienes una especialización, puedes resaltar esa parte allí. Si lo más importante de tu perfil son las habilidades blandas que has logrado desarrollar, en esa primera frase es donde vas a resaltar. Entonces, la frase mágica es la primera frase, que es las primeras 10 o 12 palabras de tu perfil, que es lo que el reclutador va a leer en ese segundo escaneo. Por supuesto, utilizar el lenguaje correcto. Si estamos aplicando una posición profesional, utilizar palabras muy profesionales, utilizar la ortografía correcta, la organización de las frases, la puntuación, eso es fundamental, no solamente en el perfil, sino en el total de la hoja de vida. Revisa con atención cada una de las palabras, pídele a una persona que lea tu perfil y que te explique qué entendió del perfil, para que tú puedas saber si estás transmitiendo el mensaje correcto. La organización de las palabras es importante, no utilizar palabras muy rebuscadas. Somos personas contratando a otras personas, así que el reclutador, al no ser experto en tu área, tú eres un contador, tú eres un ingeniero, tú eres un arquitecto, si utilizas palabras demasiado técnicas en el perfil, es probable que el reclutador que está definiendo si esa hoja de vida es uno de los candidatos que va a pasar a la ronda de entrevistas, es probable que el reclutador decida no incluirlo porque no entendió el perfil, porque no pudo conectar la experiencia con lo que le estábamos ofreciendo. Espacios en blanco. Es muy importante que al tomar la hoja de vida en la mano, al verla en la pantalla del computador, haya espacios en blanco, es decir, que no puede estar saturado de letras, no podemos usar una letra con un tamaño inferior a 12, porque eso hace que haya muchas letras y a la vista no es atractivo para leer. Entonces, necesario que la hoja de vida tenga espacios en blanco donde la vista pueda descansar. No trates de meter toda tu experiencia de 15 o 20 años en una sola hoja, porque no vas a poder meter toda la experiencia, toda la formación académica. Si es necesario ir a 2 hojas, puedes hacerlo. Lo importante es no dejar información por fuera y también dejar espacios en blanco que permitan que la vista de la persona que está leyendo descanse. Y algo muy importante cuando hablamos de espacios en blanco es lo que les mencionaba hace un momento. Habla de lo que tú estás ofreciendo, no hables de lo que tú quieres, no digas qué quieres de la compañía, qué quieres lograr haciendo parte de la compañía, sino vende cuál es el servicio que vas a agregar, cuál es el valor agregado que tiene incluirte en el equipo de trabajo. Todas las hojas de vida que hablan de lo que quieres alcanzar, de cuál es el beneficio para ti, se descartan mucho más rápido que las hojas de vida que hablan de lo que tú puedes ofrecer, de lo que tú agregarías en tu experiencia siendo parte de esa compañía. Y finalmente, no hay que ser genérico. Cada vez que nosotros utilizamos palabras para decorar nuestro perfil, palabras para decorar la experiencia laboral que están en todas las hojas de vida, pues eso nos hace perder valor, eso nos hace perder esos diferenciadores que tenemos frente a otros candidatos. Entonces es necesario, insisto, visiten el canal de YouTube, allí hay un video con un ejercicio muy interesante para identificar cuáles son esas palabras que nos describen y cuáles son esas palabras que nos hacen diferentes a las otras personas. Algo importante, la educación siempre va al finalizar la hoja de vida, la parte de formación académica y todo lo que nosotros queremos resaltar de certificaciones, cursos,
pregrados, posgrados, todo eso debe ir al final, porque el reclutador está buscando la experiencia antes de la formación. Aún si no tienes una experiencia laboral, que no sé si sea el caso de alguno de ustedes, podemos mencionar antes de la formación las prácticas, trabajo voluntario. A veces dejamos por fuera trabajo voluntario que podría agregarle valor a nuestro cargo, siempre y cuando sea relevante para las funciones que estamos esperando tener en esa posición que queremos. Pasando al sexto y penúltimo paso de nuestra estrategia, hablamos de preparar las entrevistas de trabajo. La hoja de vida es una herramienta fundamental, pero pierde todo valor si nosotros llegamos a una entrevista de trabajo sin prepararnos. ¿Cómo es prepararnos? Organizando nuestra hoja de vida y creando nuestra hoja de vida, ya invertimos tiempo conociendo de la empresa, de la industria, de cuál es el momento económico, de cuál es la cultura organizacional. Todo esto nos puede ayudar a entender qué es la empresa, cómo está la empresa, qué hace la empresa. He tenido algunos casos donde personas llegan a procesos de selección conmigo sin conocer ni siquiera qué producto vende la empresa, qué servicio presta la empresa. Entonces, no saber eso, si yo estoy aplicando a una posición financiera que usualmente no tiene conexión directa con el cliente final de cualquier compañía, de igual manera es importante que yo conozca a qué se dedica la empresa en la que yo quiero trabajar, porque eso me va a permitir tener una ventaja también. Entonces, preparar las entrevistas de trabajo están desde conocer la industria y conocer la empresa. Cuando llego a mi entrevista de trabajo, debo ser muy amable con todas las personas que me cruzo, desde el guarda de la puerta, la recepción, la persona del aseo que me ofrece un vaso de agua. Debo generar empatía con todas las personas. Hay candidatos que llegan con tiempo suficiente antes de su entrevista, 15, 20 minutos antes, se sientan en la sala de espera y no cruzan palabra con nadie. Muchas veces los seleccionadores, muchas veces el entrevistador está pendiente de cuál es su actitud, de cuál es esa habilidad blanda que necesitamos, que es la comunicación, que es la empatía, que es el trabajo en equipo, cómo se demuestra en espacios tan neutros como el tiempo de espera en una sala o en una recepción. Si yo estoy aplicando a una posición de ventas, si yo estoy aplicando a una posición de formación o de entrenamiento, si estoy aplicando a recursos humanos como generalista, si estoy aplicando a servicio al cliente, una posición de servicio al cliente o alguna posición de liderazgo, y en los tiempos de espera donde probablemente mi entrevistador me puede estar observando, no tengo interacción con otras personas, definitivamente no están las habilidades blandas que yo necesito como entrevistador en ese candidato. Entonces, ser muy amable, generar interacción con todas las personas con las que nos cruzamos, desde el momento que llegamos a la compañía hasta el momento que la dejamos, es fundamental. Además, que esa interacción nos ayuda un poco también a dejar los nervios, a dejar esa incertidumbre con la que llegamos a una entrevista de trabajo. Preparar las preguntas para la entrevista. Un candidato que llega a una entrevista y no hace preguntas es un candidato que tiene una desventaja frente a otros candidatos. Entonces debemos preparar algunas preguntas que nos permitan quedar muy bien frente a nuestro entrevistador, que nos ayuden a mostrarle otras habilidades que durante la entrevista puede que no se hayan reflejado de la manera que querían. Entonces, prepara 3 preguntas. Hay un video en el canal también que habla de las preguntas que puedes hacerle al entrevistador que te dejan muy bien parado con el entrevistador. Estudiar la empresa, insisto en ese punto, estudiar la empresa es necesario. Preparar las respuestas. En la entrevista hay algunas preguntas que son muy frecuentes en todas las empresas, en todas las industrias. Por lo menos debemos preparar cuáles son las respuestas que vamos a dar a esa pregunta. Hay preguntas muy comunes, muy normales, hay otras que son un poco más difíciles de responder y aún así hay candidatos que llegan a la entrevista sin respuestas para ninguna de las dos. Entonces, muchas veces una pregunta sencilla se vuelve una pregunta complicada y al no preparar la respuesta, perdemos
puntos en habilidades blandas y en habilidades duras. Entonces, preparar las respuestas para las preguntas que nos van a hacer es fundamental, y eso nos lleva al siguiente punto: practicar las entrevistas. Si yo practico la entrevista, voy a poder fortalecer las respuestas que voy a dar, voy a poder generar algunas opciones adicionales, voy a poder generar una historia que contar y voy a recordar cuáles son los elementos que necesito mencionar. Basados en nuestra experiencia, basados en el conocimiento que tenemos, hay elementos que pueden agregarle valor a la compañía. Y muchas veces nos ha pasado que salimos de una entrevista y recordamos que teníamos que mencionar X o Y situación, o podíamos mencionar un momento o un problema que logramos resolver. Entonces, necesariamente debemos practicar nuestras entrevistas, estudiar la hoja de vida, lo que estamos diciendo en nuestra hoja de vida, que fue lo que motivó a abrir el espacio para esa entrevista, debe coincidir con nuestras respuestas. Entonces, estudiar la hoja de vida, leer la hoja de vida, que fue lo que le llamó en primer punto, en primer espacio, la atención al reclutador, debemos tener muy presente cuáles fueron los logros que pusimos allí, las funciones que pusimos allí, para que sea coherente con las respuestas que vamos a dar. Y finalmente, la puntualidad. Entonces, es necesario programarnos con 20 minutos de anticipación. Si se presenta alguna eventualidad, lo más probable es que alcancemos aún así a llegar a la entrevista. Si no se presenta una eventualidad, no vamos a anunciarnos con nuestro entrevistador, sino hasta 10 minutos antes de la entrevista, o de la hora de la entrevista. Entonces, no muy temprano, no muy tarde. 15 minutos es tiempo suficiente, pero vamos a anunciarnos con 10 minutos de anticipación.